Hola, hola, un saludo especial a todos mis amigos y hermanos en la fe, quien les saluda su servidor Lucas Javier Galvis. Y en esta ocasión nos volvemos a encontrar para desarrollar nuestra clase número 4, donde estaremos estudiando acerca del levantamiento de la bestia de Apocalipsis 13, nuestro tema en estudio. Y además tendremos como introducción un resumen del desplazamiento geográfico, del contexto geográfico que tuvieron las potencias señaladas por la profecía y que hemos mencionado en las clases anteriores. Así que no te lo pierdas, vamos a dar inicio de inmediato a nuestro estudio. Bien, y tenemos en imagen el territorio que conquistó el primer imperio señalado por la profecía en el libro de Daniel, que era el imperio babilónico, quien estaba representado en la imagen de Daniel 2 por la cabeza de oro y en Daniel 7 por el león con 2 alas. Seguidamente venía el imperio medo-persa, quien estaba representado por el pecho y los brazos de plata en la imagen, y en Daniel 7 por el oso que tenía un costado más levantado que el otro y tenía 3 costillas en su boca. Estas haciendo alusión a las 3 naciones que vemos en pantalla: Egipto, Babilonia y Lidia, quienes tuvo que doblegar el imperio medo-persa para poder extender su dominio. Luego venía el imperio vino el imperio griego, quien estaba representado por el vientre y los muslos de bronce, y también en Daniel 7 por el leopardo con 4 cabezas y 4 alas, haciendo alusión al primer desmembramiento que sufrió este imperio tras la muerte de Alejandro Magno. Luego vino el imperio que alcanzó mayor extensión no solamente en territorio geográfico, sino además en tiempo de duración o de dominio. Este abarcó, según los historiadores, desde el año 168 a.C. hasta el año 476, cuando se concreta la caída del imperio romano o la toma de Roma por las tribus bárbaras, y este estaba señalado por las piernas de hierro en la imagen y por la bestia terrible y espantosa de Daniel 7. Muchos emperadores fueron determinantes en el desarrollo de esta gran potencia romana. Sin embargo, les hablaré ahora de Flavio Valerio Aurelio Constantino, mejor conocido como Constantino el Grande, quien asciende al trono en el año 306. Además, se le conoce como el primer emperador en dar un edicto, el edicto de Milán, en el año 313, para detener la persecución de los cristianos que tenían más de 200 años. Y para dar una mejor administración, continúa con el plan de algunos emperadores que fueron antes de él, de querer fundar otra capital para el imperio para tener una mejor administración. Y este Constantino elige a la ciudad de Bizancio para fundar en el año 330 la ciudad de Constantinopla, esto en honor a su nombre. Y de allí surge y se conoce en la historia universal el Imperio Bizantino. En el año 325, Constantino convoca el primer concilio de Nicea para interpelar a Arrio. Arrio era un párroco que oficiaba desde el oriente del imperio y que había creado la teoría de que Jesús había sido creado por el Padre, por Dios el Padre, y por lo tanto era inferior a Dios. Esto le costó el destierro en la ciudad de Aliria, no retractándose, donde finalmente allí en esa región muere. También se organizó en este concilio el ministerio sacerdotal, y con esto se declaró la expansión de la religión católica y el señorío del obispo de Roma ante todas las iglesias del imperio. Esta decisión de la división del reino o de tener 2 capitales en el imperio romano provocó que el mapa geográfico se dividiera en 2 partes, como lo señalan los historiadores. A la izquierda podemos ver lo que se conoce como el Imperio de Occidente de Roma, y a la derecha el Imperio de Oriente, cuya capital era Constantinopla, mientras que en el Imperio de Occidente la capital era Roma. Esto genera la facilidad para que las tribus bárbaras que tenían años pujando para doblegar y luchar contra el Imperio romano hasta derrocarlo, tomaran mayor fuerza y lograran invadir mayores sectores y se pudiesen organizar mejor para desmembrar todo el imperio romano. Especialmente lograron atacar y hacerlo de manera más rápida en el imperio occidental, lo que se conoce como el imperio de Occidente, incluso hasta llegar a la misma capital del imperio, en cierta ocasión los godos, en el año 420, para derrocar a lo que era el emperador o los gobernadores que regían desde esta región. Aquí vemos en un mapa la distribución más o menos y la fuerza, las direcciones en que tomaban estas fuerzas bárbaras para desmembrar el imperio romano. Venían desde el norte, desde las costas del sur del imperio, lo que era el norte de África, también atacaban los vándalos,
por otra parte los anglosajones, los érulos, los hunos, los lombardos y todas estas tribus. A la final se resumen en 10, el cual como se definen las 10 tribus bárbaras literales o tradicionales, que eran los ostrogodos, los visigodos, los francos, los vándalos, los suevos, los alamanes, los anglosajones, los érulos, los lombardos y los burgundios, cuyos nombres originarios incluso influyeron para que hasta el día de hoy se conocieran algunos nombres de algunos países en Europa. De tal manera que nosotros ahora podemos contemplar en este mapa cómo quedaron ligeramente repartidos algunos territorios dominados por estas tribus. Y esto le da cumplimiento a algunas profecías, como por ejemplo la de Daniel 2, la de la imagen de Nabucodonosor, dándole cumplimiento a esa parte de los pies donde se señalaban los 10 dedos como distribución del gobierno o desmembramiento del gobierno de Roma señalado por las piernas de hierro. También tenemos una profecía similar o complementaria que era la de Daniel 7, como la hemos estudiado, donde la bestia tenía en su cabeza 10 cuernos y estos 10 cuernos representaban a las 10 tribus bárbaras. Pero además, en el mismo capítulo 7 se menciona de que la bestia, Daniel contempló que la bestia tenía en su cabeza 10 cuernos, es decir, que existía una coexistencia, según la profecía, como Dios lo reveló, la bestia debía coexistir con estas 10 formas de gobierno o con su distribución del reino, con la división de su reino. Y aquí lo vemos en el mapa. A la derecha teníamos el Imperio Romano de Oriente, centrado en Constantinopla, y de manera simultánea coexistía con las divisiones que se dieron en el imperio o en la región occidental del imperio. Ahora, representaba una de estas 10 tribus la bestia de Apocalipsis 13. ¿Es una de estas tribus el reino representado por las bestias de Apocalipsis 13? Bueno, tenemos que analizar la misma figura de Apocalipsis 13 y saber que según hemos estudiado y según dice el relato bíblico allá en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 1, esta bestia tenía en 7 cabezas y 10 cuernos. Esos 10 cuernos representan las mismas 10 naciones europeas, las 10 tribus bárbaras, perdón. Es decir, y la bestia tiene vida en sí misma, es una potencia, es un poder. Por lo tanto, la bestia también debe coexistir de manera simultánea junto con las 10 tribus bárbaras. Y aparte de eso también con el Imperio Romano, porque el Imperio Romano, representado por el dragón en Apocalipsis 13, es quien le da el dominio, el trono y la autoridad. Así que la bestia de Apocalipsis 13 no puede estar representado por ninguno de estos 10 cuernos. Ahora, entonces, ¿en qué momento surge la bestia? ¿Qué poder es la bestia? ¿Qué gobierno representa la bestia? Para eso debemos referirnos al capítulo 7 de Daniel, porque después de estas 10 tribus bárbaras, después de vistos estos 10 en símbolos, en el capítulo 7, a través de los 10 cuernos, Daniel contempló que se levantó un cuerno pequeño y que delante de él fueron derribados 3 cuernos más. Y esta es la cuestión que ahora vamos a estudiar. Para analizar y seguir estudiando el levantamiento del poder representado por la bestia de Apocalipsis 13, tenemos que estudiar ahora la vida un poco acerca de Clodoveo I. Clodoveo era representante de los francos, quien asciende al trono en el año 481. Clodoveo era arriano y se destacaba porque tenía entre sus ideales crear una dinastía. Quería superar la idea de una tribu bárbara inestable y quería formar un gobierno más estable que tuviese dominio, incluso dominio hacia otras tribus, controlar otras regiones. Pero teniendo la inexperiencia y falta de conocimiento y también influencia en su poderío para lograr su objetivo, solicita la ayuda de quien había perdido gran liderazgo en la parte oriental, que era de parte del papado, de parte de los obispos que estaban liderizados en Constantinopla. Así que estos habían perdido gran fuerza económica, gran fuerza belicosa o militar, y aparte de eso habían perdido grande influencia porque los arrianos habían también tomado gran parte de los sectores de la parte del Imperio Romano Oriental. Así que estos dos deciden hacer una alianza que se concreta luego en el año 493 con el matrimonio entre Clodoveo y Clotilde, la princesa católica de Borgoña, quien se propuso que convertir a su esposo al catolicismo, logrando este objetivo en el año 496, cuando se registra en la historia el bautismo de Clodoveo en la Iglesia Católica. Esto generó una conversión de miles y millones de paganos al catolicismo, bien sea que haya sido por la persuasión
o por la fuerza también, pues Clodoveo se propuso luchar hasta conseguir el dominio o el reconocimiento absoluto en todo el Imperio Romano de la jerarquía papal, como pago por el favor que le hacía Roma en el desarrollo de su gobierno y el desarrollo de su dinastía. Pero resistían los visigodos, que eran uno de los más poderosos. Sin embargo, en el 507 le plantea guerra y logra derrotarlos y darles una estocada prácticamente definitiva a esta tribu bárbara. En el 508, un año clave en las profecías, logra la Liga de las Potencias Arrianas, que se había formado años anteriores para defenderse de los francos, del ejército de los francos, liderizados por Clodoveo. Llegaron a un acuerdo de paz con él, y esto provocó el término de la resistencia de las potencias arrianas. Sin embargo, estos gobiernos o estas tribus, de manera aislada o independiente, se mantuvieron en pie de lucha con sus ideales contra el catolicismo, defendiendo el arrianismo, y allí juega un papel importante el emperador Justiniano. Este emperador tenía como propósito restablecer o devolver la gloria que había tenido el Imperio Romano siglos atrás. En esta ocasión, de manera simultánea, el Papa, quien también pretendía tomar el dominio absoluto que se le había concedido en el Concilio de Nicea, no podía esperar hacer mucho progreso hacia cualquier supremacía antes de que ese poder organizado por los arrianos no fueran eliminados, especialmente sus líderes. Y así que en el año 533 Justiniano inició sus guerras contra los vándalos y los godos, deseando alistar de su parte la influencia del Papa y el partido católico. Promulgó un decreto memorable que había de constituir al Papa cabeza de todas las iglesias, y en el año 538 le daría el comienzo de la supremacía papal, ya que su mayor general, que era Belisario, logró ingresar hasta Roma y desarraigar desde allí a los godos y retomar nuevamente el control del Imperio Romano desde esa capital, desde esa región, desde Roma. Y es allá donde se da el nombramiento y luego la aceptación de Virgilio como papa en el año 538, y este marca el fin de la ideología arriana en Roma y lo pone como representante real de la ley romana para que legisle desde allí, le entrega el trono, cumpliéndose así la profecía de que el dragón tenía que darle el trono, poder y autoridad a la bestia. De esta manera también se cumple la profecía de Daniel capítulo 7 versículo 8, donde dice que cuando vio la bestia y los 10 cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, pero para crecer tuvo que derribar a 3 cuernos. En resumen de lo que hemos estudiado, ¿cuáles 3 cuernos fueron derribados? ¿Cuáles fueron las tres tribus bárbaras que tuvo que sacar de paso el papado para poder establecer su dominio absoluto y el control de las iglesias? Los érulos en el año 493, los vándalos en el año 534 por el general Justiniano, y también los ostrogodos en el año 538, donde prácticamente se da la estocada final para la subida al trono del papado. Bien, y de esta manera hemos llegado a la conclusión de nuestra clase número 4. Después de un largo recorrido por la historia y por diferentes detalles proféticos, el Señor ha tenido a bien seguirnos guiando a través de este mensaje para avanzar en la luz y en el conocimiento de su verdad. Su palabra dice en Amós el capítulo 3 versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que Dios quiere mostrarte estas grandes verdades a ti, a mí, acerca del destino de este mundo, lo que ha ocurrido en el pasado, en el presente y lo que está por venir. El Señor lo ha mostrado en su palabra. ¿Y qué viene? No te pierdas la siguiente clase, porque esto se pone muy bueno y muy interesante. Así que avanzamos en las siguientes explicaciones a este capítulo 13 del libro de Apocalipsis.